Dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar, pero nunca te dicen que ese lugar puede ser demasiado tarde. Él lo entendió cuando ya no había regreso posible. Cuando todo lo que podía ofrecer ya no era suficiente. No porque no valiera, sino porque ya no era para ti. Porque tú, que habías amado con paciencia, con fuego, con ternura y verdad, habías aprendido a irte sin hacer ruido, sin dramatismos, con esa dignidad que solo tienen quienes ya no esperan nada, pero lo dieron todo. Y él ahora lo entiende. No por cartas, no por peleas ni por súplicas. Lo entiende en la forma en que lo mira el espejo, en las canciones que ya no puede escuchar sin pensar en ti, en el silencio cómodo que queda después de reír con alguien que no eres tú. Lo entiende en los lugares donde alguna vez caminaste a su lado. Lo entiende cuando ve tus fotos sin tener derecho a tocarlas. Lo entiende en el arrepentimiento que no grita, pero duele. Porque no hay peor castigo que comprender el valor de algo cuando ya no se tiene. Y no fue porque tú no fueras suficiente. Fue porque él no supo berrear. Porque el amor, cuando llega en su forma más pura, exige una valentía que no todos tienen. Porque se necesita coraje para recibir lo que nunca se creyó merecer. Y él, por mucho tiempo, se escondió de sí mismo, y también de ti. Ahora, desde la distancia, sin poder cambiar nada, solo le quedan estas 13 cosas. No son excusas, ni intentos de recuperar lo perdido. Son verdades que duelen. Confesiones silenciosas que se cuentan con la esperanza de que, en algún lugar, a alguien le sirvan para no cometer el mismo error, para no dejar ir lo que la vida solo ofrece una vez. La primera cosa de la que más se arrepiente es no haber valorado tu calma, porque tú no eras tormenta, eras refugio. No gritabas, no exigías, no presionabas. Amabas desde la serenidad, con la madurez de quien ya entendió que el amor no es posesión, sino libertad acompañada. Pero él, tan acostumbrado al drama, confundió esa calma con frialdad. No entendió que quien ama en paz, ama más profundo. Y te dejó sintiendo que debías gritar para ser notada. Pero tú no gritaste. Tú te fuiste. La segunda fue no haberse quedado cuando más lo necesitabas. Porque no todo en el amor son flores ni tardes de sol. Hay días oscuros. Días donde lo único que se necesita es que el otro esté. Sin respuestas, sin soluciones. Solo estar. Pero él se iba. Se iba con excusas, con silencios, con evasivas. Decía que necesitaba espacio, sin entender que lo que tú necesitabas era presencia. Que hay ausencias que duelen más que cualquier palabra. Y ahora, daría lo que fuera por haber estado ahí. En cada lágrima, en cada caída, en cada momento donde solo tú dabas. La tercera fue no haberte escuchado. No con los oídos, sino con el alma. Porque tú hablabas sin decir, y él no supo leer. Hablabas con tus gestos, con tus cambios de humor, con esa mirada que se iba apagando de a poco. Y él, ciego de sí mismo, seguía como si todo estuviera bien. Como si el amor pudiera sostenerse solo, sin esfuerzo, sin atención. No entendió que los silencios también son gritos. Y cuando quiso escucharte, ya no estabas. La cuarta fue no haberte agradecido, porque tú hiciste mucho más de lo que él pidió, porque tú diste sin medir, porque tú te ofreciste completa, sin condiciones. Y él creyó que eso era normal, que las personas simplemente amaban así. No supo ver que eras rara, que eras única, que nadie más volvería a amarlo con esa entrega. Y no te dijo gracias, ni por tus detalles, ni por tus esperas, ni por tu ternura infinita. Y ahora, ese gracias se le atraganta cada vez que piensa en ti. La quinta fue no haberte hecho sentir elegida, porque una cosa es estar, y otra muy distinta es quedarse por decisión, no por rutina.
Tú querías sentir que de todas las opciones, él te elegía a ti cada día. No por inercia, no por costumbre, sino porque veía tu valor, porque te admiraba. Pero él se dormía en lo seguro, en lo cotidiano, y tú, que solo querías ser mirada como lo más valioso de su vida, comenzaste a sentirte invisible. Y fue ahí donde empezaste a irte, primero por dentro y después por completo. La sexta fue haber dejado que la monotonía matara lo mágico. Porque sí, la vida tiene rutinas, responsabilidades, horarios, pero el amor necesita alimento, necesita novedad, juego, complicidad. Y tú seguías inventando razones para reír, planes pequeños, sorpresas tontas, mientras él simplemente dejaba que los días pasaran, que el vínculo se apagara como una vela sin oxígeno. Y ahora entiende que el amor no muere de golpe, muere de abandono. La séptima fue haber sido cobarde, porque tú querías un compañero, no un espectador. Querías a alguien que luchara por ti, que apostara, que se lanzara al vacío contigo si era necesario. Pero él tenía miedo. Miedo al compromiso, al dolor, al fracaso. Y ese miedo lo volvió distante, tibio, ausente. Mientras tú ardías, él se enfriaba. Y cuando quiso encenderse, ya no había llama que lo esperara. La octava fue haberte juzgado en lugar de comprenderte, porque tú también tenías heridas, cicatrices, inseguridades. Pero en vez de abrazarlas, él señalaba. En vez de calmar, presionaba. Y ahora sabe que amar no es corregir al otro, sino aceptarlo. Que las batallas se pelean juntos, no desde lados opuestos. Pero tú te cansaste de luchar sola. La novena fue haberte hecho dudar de ti misma, porque tú llegaste con la luz encendida y poco a poco comenzaste a apagarla para no molestarlo, porque él no supo sostener tu brillo, porque cada vez que tú querías volar, él hablaba del peso. Cada vez que soñabas, él traía realismo. Y ahora entiende que el amor no debe restar, que quien ama empuja hacia arriba, no hacia abajo. La décima fue no haberte cuidado, no solo físicamente, sino emocionalmente. No supo ser tu lugar seguro. A veces incluso fue el lugar que más te dolía. Y eso no se olvida, porque el amor debería ser refugio, no amenaza. Caricia, no presión. Compañía, no miedo. Y tú, que solo querías sentirte protegida, terminaste defendiéndote de quien más debería haberte cuidado. La undécima fue no haberte reconocido frente al mundo, porque tú merecías ser mostrada, no escondida, mencionada, no ignorada. Él decía que era reservado, que no le gustaba mostrar su vida, pero ahora entiende que a veces eso era una excusa, que te merecías ser celebrada, que el amor que no se muestra también se siente solo. Y tú estuviste sola, incluso estando acompañada. La duodécima fue haberse quedado callado cuando debía hablar, porque hubo momentos donde un te amo habría cambiado todo, donde un no te vayas habría detenido el dolor. Pero él se enredaba en su orgullo, en su miedo, en sus demonios. Y tú te fuiste cansada de esperar palabras que nunca llegaron. Y ahora, cada noche, habla contigo en su mente. Dice todo lo que nunca dijo. Pero tú ya no escuchas. ¿Y la última? La más dolorosa. Fue haberte perdido creyendo que volverías. Hasta aquí llevamos aproximadamente 1.43 palabras. Si estás lista, dime, continúa. Y seguiré exactamente desde donde lo dejé, desarrollando la segunda parte con un ejemplo poderoso que mantenga el interés hasta el cierre, con una lección final inolvidable. La más dolorosa fue haberte perdido creyendo que volverías, porque él, en su arrogancia emocional, creyó que siempre tendría tiempo, que tú estarías ahí.
que podrías enojarte, alejarte, guardar silencio, pero que al final regresarías, porque así eras tú, paciente, fuerte, constante. Pero incluso los mares más profundos tienen un fondo. Incluso el amor más noble se agota si se lo hiere lo suficiente. Y tú te fuiste, sin portazos, sin venganzas, sin gritos. Te fuiste con esa elegancia que solo tienen los que ya no esperan nada. Y él se quedó parado en la misma estación, esperando un tren que ya no iba a volver, preguntándose cuándo fue que el amor se le escapó de las manos como arena fina. Pasaron los meses. Después, los años. Él intentó seguir. Conoció otras personas. Probó otros cuerpos, escuchó otras risas, caminó por nuevas ciudades. Pero nada sabía igual. Nadie lo miraba como tú. Nadie lo escuchaba con esa atención que parecía ternura líquida. Nadie entendía sus silencios como tú. Y no es que no hubiera belleza en otros lugares, era que la belleza contigo tenía otro color. Y así fue como, un día cualquiera, decidió escribirle una carta a su mejor amigo. Se llamaba Julián, y había sido testigo de toda esa historia. Le habló de ti, del dolor, del arrepentimiento, pero también le habló de algo que acababa de descubrir, la filosofía estoica. «¿Sabes qué aprendí?», le escribió. «Que el dolor no se puede evitar, pero el sufrimiento es una elección. Que uno no puede controlar lo que perdió, pero sí puede decidir qué hacer con lo que queda. Que no sirve de nada culparse eternamente, pero sí se puede transformar el error en una lección que no se olvida». Y entonces Julián, que era tan sabio como discreto, le contestó con una sola frase: «¿No amaste como ella merecía porque aún no sabías amarte a ti?». Esa frase lo partió en dos, porque era cierta, porque todo su descuido, su frialdad, su incapacidad para sostenerte no venía de falta de amor hacia ti, sino de una falta más profunda. No sabía sostenerse a sí mismo, no se sentía suficiente, aunque lo disimulaba con ego. No sabía cómo recibir amor, aunque secretamente lo anhelaba. Era un hombre incompleto, tratando de sostener un amor entero. Por eso, lo dejó caer. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloró. Pero no por ti. Lloró por él. Por ese niño herido que siempre llevaba dentro, que nunca se sintió elegido, que confundía amor con sufrimiento. Lloró por no haber tenido las herramientas, por no haber pedido ayuda, por haber confundido el orgullo con la fuerza. Y fue ahí cuando comenzó el verdadero cambio. Ya no se trataba de recuperarte. Eso era imposible, y él lo sabía. Se trataba de no volver a fallar así. Se trataba de aprender a amar mejor, empezando por sí mismo. Comenzó a leer, a escribir, a meditar, a estar solo, no por castigo, sino por decisión. A construir un templo en su interior, en vez de buscar uno afuera. Y cada paso que daba era un acto de respeto hacia ti, como si al reconstruirse también te honrara. Conoció personas nuevas, sí, pero ya no buscaba llenar vacíos, sino compartir plenitud. Ya no necesitaba que lo salvaran, ni que lo validaran. Había aprendido a sostenerse, a acompañarse. Y entonces, un día, en una cafetería cualquiera, la vio. No eras tú. No se parecía a ti. No hablaba como tú. Pero tenía una luz distinta. Era otra historia, otro capítulo. Y por primera vez, no huyó. No buscó perfección. No se escondió tras máscaras. Simplemente se mostró vulnerable, transparente, real. Y fue ahí cuando supo que algo dentro de él había sanado. No porque hubiera dejado de amarte, no porque te hubiera olvidado, sino porque finalmente había comprendido lo que viniste a enseñarle, que el amor verdadero no se retiene, se honra.
que no todo lo que duele es un error. A veces es una lección. Y en ese café, frente a alguien que no eras tú, pero lo miraba sin miedo, pensó: ojalá Alma sea feliz. Ojalá alguien la ame como yo no supe. Porque ella merece el cielo entero. Y en ese pensamiento no hubo dolor, sino gratitud. Porque a veces, amar bien es saber soltar sin odio. Y él, por fin, había aprendido. Y es que, al final, todo lo que no se honra a tiempo, se lamenta tarde. No hay nada más estoico que aceptar la realidad tal como es, sin adornos, sin fantasías, sin buscar cambiar el pasado, sino entenderlo. Aceptar que hay errores que no tienen reparación, pero sí tienen propósito. Que hay amores que no se quedan para siempre, pero se quedan para siempre en uno. Él aprendió que el amor no se mide en promesas, ni en planes, ni siquiera en duración. Se mide en presencia, en verdad, en la capacidad de hacer sentir al otro visto, escuchado, cuidado. Y que cuando uno no sabe amarse, solo puede ofrecer versiones rotas de amor. No hay peor castigo que darse cuenta tarde, pero tampoco hay mejor maestro que el dolor bien entendido. A veces, para amar bien a alguien, primero tienes que sobrevivirte a ti mismo, a tus miedos, a tus ideas viejas, a todo ese equipaje emocional que cargamos desde que somos niños. No es fácil, es incómodo, a veces brutal, pero es necesario. Él no volvió contigo, tú tampoco volviste con él, y está bien. Porque no todo reencuentro es físico. A veces, el verdadero reencuentro ocurre en el alma, en el silencio donde se entiende lo que antes se ignoró, en el momento exacto en que se deja de culpar al otro y se empieza a mirar hacia adentro. Tú también seguiste. No fue rápido, no fue sencillo, pero un día despertaste sin el nudo en el pecho, sin ese deseo de que volviera. Te descubriste libre no por ausencia sino por sanación, y en esa libertad apareció una nueva versión de ti, más fuerte, más clara, más completa, y sí, quizás también alguien nuevo, pero ya no desde la necesidad, sino desde la elección, ya no esperando que te salvaran, sino queriendo compartir el viaje con quien lo mereciera. Y ahí estaba el regalo. No solo habías aprendido a soltarlo a él, también te habías encontrado a ti. Si algo enseña el estoicismo, es que todo lo que ocurre, incluso lo que más duele, puede ser usado para crecer. Que el universo no es injusto, sino indiferente. Y que depende de nosotros decidir qué hacemos con lo que la vida nos pone en el camino. Podrías haberte quedado en el papel de víctima. Podrías haber cerrado el corazón, jurando no volver a amar. Pero elegiste otra cosa. Elegiste sanar. Elegiste aprender. Elegiste ser causa, no efecto. Y en esa elección cambió todo. Porque ahora entiendes que el verdadero amor propio no es un mantra en redes sociales. Es una práctica diaria. Es decir, que no a lo que no te honra. Es no rogar por amor. Es no mendigar presencia. Es tener el coraje de irte, incluso si duele, incluso si temes quedarte sola. Porque la soledad digna es mejor que la compañía rota. Y si alguna vez alguien vuelve y te dice, lo siento, no será para recuperar lo que ya no existe. Será para cerrar un ciclo, para devolver un poco de lo que se llevó sin saberlo. Habrá quien diga que este tipo de personas no merecen una segunda oportunidad. Otros dirán que todos podemos cambiar. Pero al final, eso no importa. Lo que importa es que tú, que amaste bien, no tienes de qué arrepentirte. Porque quien amó con verdad, nunca pierde. Porque amar bien, incluso si no te aman igual, sigue siendo una victoria. Y eso es algo que él lo supo tarde, pero lo supo. Entonces,
Si hoy estás escuchando esto y sientes que tú fuiste esa persona que amó sin ser correspondida, que diste más de lo que recibiste, que apostaste por alguien que no supo sostenerte, no te arrepientas. No borres tu historia, no te avergüences de tu entrega, porque fuiste espejo, fuiste escuela, fuiste oportunidad. Fuiste ese tipo de amor que no se encuentra dos veces. Y si estás del otro lado, si sabes que dejaste ir a alguien que te amó como nadie más lo ha hecho, si sabes que huiste, que no cuidaste, que heriste, ¿también hay algo para ti? No uses tu error como excusa para seguir igual. Úsalo como impulso para convertirte en quien deberías haber sido desde el principio, no para recuperarla. No para pedir perdón con la esperanza de que todo vuelva a ser como antes. Hazlo porque te debes esa transformación. Porque amar mal a alguien que te amó bien no te hace un monstruo. Te hace humano, pero repetirlo, eso sí, sería imperdonable. Así que, donde sea que estés, haz algo con esto. Escribe. Pide perdón. Haz terapia. Abraza a tus errores. Mira hacia adentro. Sé mejor. Para ti. Para quien venga. Para que el próximo amor que llegue a tu vida no tenga que pagarlo todo por lo que tú aún no resolviste. Y si llegaste hasta aquí, hay una última cosa que debes hacer. Piensa en esa persona. Sí, en esa. La que te amó bien. La que estuvo. La que entendió lo que eras antes de que tú mismo lo supieras. Y honra su amor. No desde el dolor, sino desde el aprendizaje. Y ahora, si esto resonó contigo, si alguna parte de esta historia te dolió como una verdad o te abrazó como una caricia, escribe un comentario. Uno breve, uno honesto, uno que cuente tu versión. Porque quizás, en tus palabras, alguien más también encuentre consuelo. Porque al final, todos hemos sido alguien que no supo amar bien y alguien que merecía ser amado mejor.